mis esquemas, con mis estructuras cognitivas, con mis esquemas, pero las elaboro y les relaboro. Y relaboro lo que el medio me está proporcionando y cómo yo lo incorporo y hago devoluciones al medio. Entonces, el hábitus es fruto de la incorporación de principios de visión y división constitutivos de un orden social o de un campo particular. Y dice, engendra prácticas inmediatamente ajustadas a ese orden y por lo tanto percibidas y valoradas por quien las lleva a cabo y también por los demás, como justas, correctas, hábiles, adecuadas, sin ser en modo alguno consecuencia de la obediencia a un orden en el sentido de imperativo, a una norma o a las reglas del derecho. ¿Qué nos está diciendo con ello? Nos está diciendo que no tenemos ya que tener todo un sistema coercitivo para apropiarnos de las reglas, ni un sistema ético coercitivo para apropiarnos de los valores de una época. Entonces, el hábitus está constituido por esquemas de percepción, de apreciación, permiten llevar a cabo actos de conocimiento práctico, basados en la identificación y el reconocimiento de los estímulos condicionales y convencionales, y concebir sin posición explícita de fines ni cálculo racional de los medios, estrategias adaptadas y renovadas sin cesar, y dentro de los límites e imposiciones estructurales de las que son producto y lo definen. ¿Todo ello a qué me lleva? A pensar que la dominación no puede basarse de modo duradero en la fuerza y que se consolide solo en la medida en que consigue obtener el reconocimiento. El desconocimiento de la arbitrariedad en la que se funda, ¿sí?, es un elemento clave para incorporar todos estos valores, creencias, formas de ver el mundo. Por lo tanto, no existe engaño propio de la acción ideológica. Es decir, cuando se dice, es que es ideológico, nos están engañando. Esta idea de que la ideología es un engaño ha sido superada. Y bueno, lo vemos con los trabajos de Gramsci, cuando habla de lo ideológico, como esta visión de los distintos grupos hegemónicos y contrahegemónicos y cómo todo ello se articula para dar un sentido de organicidad. Pero también ese sentido de la acción ideológica la hemos incorporado, la hemos hecho propia. No nos las han impuesto en el sentido de que ahora te lo aprendes, ahora lo haces. Ha sido de una manera mucho más sutil, ¿no?, que es lo que plantean ellos. El efecto conservador proviene principalmente de la costumbre, de la educación y el adiestramiento del cuerpo, que es la que otorga la autoridad. La obediencia en el orden social promueve, se basa en las disposiciones que el Estado inculca en los agentes a través del aparato escolar. El orden social se garantiza a través del orden de los cuerpos. Y a mí esto me pareció clave. Cómo nosotros nos apropiamos no solamente de aspectos meramente cognitivos o a través de nuestro sistema cognitivo, sino también a través de nuestra acción. Y es ahí donde donde puntualiza directamente, donde puntualiza cómo toma cómo hay una actitud corpórea de nuestras acciones. Y es cuando tomamos decisiones y actuamos. Entonces, empieza a hablar de un capital simbólico. El Estado es el resultado de un proceso de concentración de los diferentes tipos de capital. Capital de fuerza física o de instrumentación de coerción. Capital económico, capital cultural o informacional. El capital simbólico que convierte al Estado en poseedor de una especie de metacapital, otorgando poder sobre las demás clases de capital y sobre sus poseedores. Por eso ese capital simbólico que el Estado va a promover, y no es que sea maléfico, no. Tenemos que entender cuál es su proyecto, cuál es su visión, y esto es lo que va a permear un proyecto educativo, un proyecto curricular, ¿no?, que es lo que nos interesa. Entonces, la acción educativa no se centra solo en las transmisiones que se dirigen al intelecto y a la conciencia, sino en las acciones sobre el cuerpo, como resultado de las cuales se constituye el hábitus. En la incorporación de esquemas de percepción, valoración y acción, es lo que llama él la estructura social encarnada, ¿sí?
Y esto es lo que también nos hace actuar, lo que nos hace tomar decisiones, lo que nos hace también discutir, analizar. Bueno, esta estructura social encarnada implica la constitución del hábitus como la alineación del sujeto, producto de la inscripción del orden social en el orden corporal. Entiende la acción educativa y la transmisión cultural que se da por su intermedio como el ejercicio de una doble imposición. ¿Cuál es esa doble imposición? El orden político-social se basa en un acto de violencia y de usurpación, de esta violencia simbólica, ¿sí? Y de pensar que realmente estamos decidiendo por nosotros mismos. No se niega la conciencia, porque a eso tendríamos que aspirar. Entonces, pero hablamos de capital cultural y hablamos de capital. Y un capital, en el sentido más trivial, es algo que se posee, es una acumulación. Estamos hablando en sentido metafórico. Un capital lo podemos invertir a corto, a mediano, a largo plazo, en un oficio, una formación nueva, en un ejercicio de poder. Y el capital cultural constituye la memoria del individuo, sus adquisiciones, resultados de sus aprendizajes. En el centro del capital cultural se encuentra el hábitus, como este sistema de disposiciones, costumbres, gustos, actitudes, necesidades, estructuras lógicas, simbólicas y lingüísticas, esquemas de pensamiento y acción. Un hábitus, ¿sí? Un hábitus construido a partir de esa incorporación del mundo exterior al mundo interior y esta reorganización desde el mundo interior para hacer devoluciones al mundo exterior. Entonces, el hábitus como gramática generativa de las prácticas, ¿sí? Gramática generativa en el sentido de seguir un orden, reglas para funcionar, como esquemas más o menos inconscientes que guían la acción en sentido amplio, como representaciones figurativas conscientes de una realidad pasada, presente o futura, o aún una realidad posible. El hábitus gobierna la práctica de forma directa y por mediación de las representaciones subyacentes. Es decir, hay una gramática que me da la lógica de cómo construyo la realidad, pero también a través de distintas representaciones que me pueden dar idea de qué es lo que quiero, hacia dónde me puedo orientar. Entonces, ¿son mis anhelos, son mis deseos o este capital cultural a partir de esta violencia simbólica también ha contribuido a crear estos deseos y estos anhelos y entonces, ligado a la excelencia o al fracaso, pues aspiramos todos a ser excelentes, a ser reconocidos, ¿no? Y a tener un lugar. Entonces, el individuo está habituado de hábitos por su capital cultural, los lleva consigo, inscrito en su ser biológico, en su sistema nervioso, en su cerebro, en el conjunto de su cuerpo respecto de cierto número de esquemas de percepción y acción. El capital cultural es una de las variedades de capital, es la menos desligable de su propietario. O sea, que cada uno de nosotros hemos construido nuestro capital cultural, ¿sí? Y se invierte directamente en la acción para seducir, opinar, producir, prever el porvenir. Y es eficaz con la condición de que sea reconocido y valorado por los otros, nuestras acciones. Por eso se habla, ¿sí?, de que no solamente este capital cultural lo hemos estructurado cognitivamente, sino que ha sido encarnado a través de nuestras acciones. Y entonces, ¿quién posee el monopolio de la violencia simbólica? Pues el Estado. Pone límites a la lucha simbólica de todos contra todos. No desempeña un papel neutral. Por medio de la acción, las estructuras sociales inculcan principios de visión y división comunes, estructuras evaluativas similares o idénticas que tienden a constituir un consenso reflexivo sobre el mundo, que constituye la visión de sentido común. Entonces, el Estado, al inculcar formas simbólicas de pensamiento y clasificación comunes, también incluye esquemas de percepción, evaluación y acción, ¿no? Y todo ello con la finalidad, con la finalidad de dar una legitimidad a toda la estructura. Mientras esté en condiciones de producir las estructuras corporadas que se ajustan a estructuras objetivas y así garantizar la sumisión dóxica al orden establecido. Y este concepto de doxa
en Bourdieu es un concepto muy importante, porque voy a leer, incluso lo saqué directamente de Razones Prácticas sobre la teoría de la acción, que dice, se entiende por doxa un punto de vista particular, el punto de vista de los dominantes, que se presenta y se impone como un punto de vista universal. El punto de vista, quienes dominan, dominando al Estado, y que han constituido su punto de vista en tanto que punto de vista universal establecido al Estado. Parece un juego, pero en pocas palabras es el punto de vista de los dominantes que se va introyectando a través de esta violencia simbólica, a través de un capital cultural, y lo vamos incorporando. Conchita, ¿podrías repetir la fuente? Sí, Razones Prácticas sobre la teoría de la acción. Gracias. Hacer esta relectura en estos momentos, después de la presentación de la semana pasada, como que me hacía sentido, ¿no? O sea, sentido, porque como mencionábamos en algún momento, no es que lo económico directamente impacte la educación o impacte directamente, ¿no? El currículum, sino todas estas mediaciones que se construyen para estructurar, para tener una visión de un proyecto educativo. Y desde este punto de vista, todo este arbitrario cultural, ¿no? Pero bueno, el Estado contribuye hacia la producción y reproducción de los instrumentos de elaboración de la realidad. Es una estructura organizadora y reguladora de las prácticas que ejerce una permanente acción formadora de disposiciones duraderas mediante las coacciones y disciplinas a las que somete a los agentes. ¿Sí? Tenemos que presentar los exámenes en la escuela, tenemos horarios, se regulan nuestros tiempos, ¿sí? Se regulan nuestras prácticas. Pero no quiero verme determinista, porque siempre hay un espacio, ¿sí? Siempre hay un lugar desde donde mirar también la realidad. Entonces, la acción pedagógica es objetivamente una violencia simbólica, en tanto que imposición por un poder arbitrario de una arbitrariedad cultural. Lo que se impone de este modo a través de la acción pedagógica en las instituciones educativas constituye un arbitrario cultural y no como la cultura. Porque no nos confundamos. Y aquí, bueno, yo le digo a Ana Laura porque le digo de mucho cariño, pero bueno, la doctora Gallardo nos habla de cómo hay culturas, cómo hay distintas formas de mirar la realidad, pero cuando se nos habla de un arbitrario cultural es que se elige una sola visión de la cultura y es la que nosotros vamos introyectando, porque no hay que confundir la cultura con ese arbitrario cultural, ¿sí? Entonces, dice, las significaciones que definen la cultura desde un grupo de una clase no pueden ser deducidas de algún principio universal, ¿sí? Esta es la cultura, esto es lo que hay que enseñar, esto desde un punto de vista biológico o espiritual, ¿no? No están unidas por una relación interna a la naturaleza de las cosas, no es la esencia, ni a la naturaleza humana, ¿no? El arbitrario cultural no está unido a todo ello. Es una construcción social que implica en algún momento coacción. Estoy muy determinista, pero veamos también, recuperemos aquello que nos puede servir para poder explicar la realidad en estos momentos o comprenderla. La escuela, ¿sí? Entonces, la escuela, ¿cuál ha sido su función desde la perspectiva, desde esta perspectiva? ¿Sí? Pues hay una selección, hay una organización, separa a los poseedores de capital cultural heredado a los que carecen de él. Las diferencias de aptitud son inseparables de diferencias sociales según el capital heredado. Tiende a mantener las diferencias sociales preexistentes. Y les recomiendo el libro de los herederos, ¿no? Que lo que plantea él, ¿no? Quienes sí son poseedores de un capital cultural reconocido. Capital cultural evaluado positivamente. Capital cultural evaluado bajo los cánones. Y esto desde la sociología del currículum y del currículum oculto se ha trabajado ya por varios años.
A través del vínculo encubierto entre la aptitud escolar y la herencia cultural, se tiende a instaurar una verdadera nobleza de Estado, cuya autoridad y legitimidad están garantizadas por el título escolar. Y yo les voy a decir, ahora, ¿dónde está la nobleza del Estado? Y lo voy a poner escuchando las diferentes discusiones, sobre todo en educación superior, ¿sí? Donde se dice, perteneces al SNI, perteneces a la nobleza intelectual, ¿sí? ¿Quién lo determinó? ¿Con base en qué criterios? Y entonces la lucha es por alcanzar, ¿no? Ya nos pusieron ahí la meta y alcanzarlo. ¿Y cuál es el cuestionamiento? ¿Cuál es el reforzamiento? El reconocimiento social, el reconocimiento económico. Pero quienes no son SNI, entonces, ¿qué son? ¿Están en el fracaso? ¿Están en otra perspectiva? Entonces tendríamos que ser muy críticos también con todo ello, ¿no? Entonces, las reflexiones. La escuela no fabrica la excelencia escolar expresamente. Las desigualdades entre los estudiantes, que son inherentes a su procedencia social, son previas a su entrada en el sistema escolar. Pero tales desigualdades no tendrían la misma importancia simbólica ni las mismas consecuencias prácticas si la evaluación escolar no las tradujera a jerarquías explícitas con las que la legitiman. Y quiero señalar que en sus trabajos de Perrenot, cuando volvemos a adentrarnos a ellos, cuando nos habla de las competencias necesarias para la formación, él lo hace tratando de construir una visión distinta que pudiese apoyar o romper con estas visiones jerarquizadas. Y entonces, cuando Perrenot habla de las competencias y el desarrollo de competencias, está buscando alternativas a esta desigualdad escolar. Sin embargo, se nos ha presentado solamente la parte de competencias de Perrenot, sus 10 competencias para los docentes, y ya no las aprendemos. Y entonces ahora la competencia para la convivencia, y ahora todas, pero no se nos dice que atrás de ello hay toda una discusión y una lógica que está en contra de la desigualdad social y económica, y sobre todo contra estas visiones reduccionistas de la escuela. Entonces, la construcción de la excelencia tiene una finalidad esencial, la reproducción social. Se hace algo que parece muy justo, pero que es lo más injusto de todo: tratar igual a los que son desiguales. Todos tenemos que aprender de la misma manera, todos tenemos que ser evaluados. Y la prueba de PISA igual es para Francia, para México, para Finlandia y para todo de México, para todos los estados. Entonces, ¿hacia dónde? O sea, por más que se trate de hacer adecuaciones y adaptaciones, finalmente la evaluación es la que va a determinar la excelencia de los estudiantes. Entonces, pero tomemos en cuenta otra serie de desigualdades sociales. Realmente, la inversión estatal en educación. Y entonces, cuando decíamos, en la década de los 60, hay que invertir más, hay que hacer escuelas, hay que construir, o en los 70, el nivel socioeconómico y cultural de la familia, el género, el grado de exigencia de la escuela y su forma de calificar, el interés de los padres en la educación de sus hijos, las relaciones con los compañeros o las expectativas del profesor. Y las expectativas del profesor va a ser un elemento clave también para regular la excelencia o el fracaso escolar. Y algo que es muy interesante, ¿no? Si nosotros volvemos a trabajar a Michael Apple, cuando dice, pero no podemos quedarnos con estas visiones de la reproducción social, la reproducción de la escuela. Tenemos que aludir al concepto de la resistencia. Entonces, a mí me encantó cuando lo leí, sobre todo cuando revisábamos esta lucha de las colonias francesas que se estaban liberando de Francia. Por ejemplo, la de Argelia, ¿no? Está la película La batalla de Argel y toda esta lucha de Argelia que fue icónica en su momento, cómo un pueblo resiste y resistía ante la imposición, ante los valores. Y si nos damos cuenta, en todo lo que se nos dice, es que esto lo heredamos de la conquista, no. Hubo resistencia y hubo también negociaciones y hubo procesos en donde no se acepta tal cual.
los estudiantes no aceptan tal cual todas estas imposiciones y los profesores tampoco lo aceptamos, cuestionamos. Sin embargo, estamos llenos de información que a veces no nos permite avanzar o a veces lo hemos introyectado tanto, buscamos esta aceptación que nos limita, ¿no? Entonces, el modelo de la reproducción puede llevarnos a suponer que no existe una resistencia significativa al poder, pero la lucha de los trabajadores, mujeres, pobres, negros, etcétera, demuestran continuamente la posibilidad de una acción concreta. El análisis sociológico de la educación debe contemplar el estudio de esos procesos de resistencia que se desarrollan en la escuela, es decir, del trabajo antihegemónico. Su contribución ha abierto nuevos caminos para el análisis sociológico del currículo. ¿Sí? Y esto nos da pistas para seguir indagando y también nos da esperanza. Nos da esperanza porque si bien hay todo un aparato ideológico, si lo queremos ver, y no como falsa conciencia, sino como construcción de valores y que los actuamos, ¿sí? También hay procesos de resistencia. Y una vez más recuerdo el libro de Paul Willis, de Aprendiendo a Trabajar, donde decía a los jóvenes de la clase obrera, cuando ellos salían de trabajar de las fábricas, y entonces les pedían que fueran a cambiarse porque olían a sudor, porque iban sucios, porque trabajaban con las máquinas. Y entonces ellos decían, ¿por qué tengo que cambiarme si yo vengo de un trabajo digno? ¿Por qué tengo que entrar en la lógica de una escuela que está creada para gente que no tiene que trabajar, que no es obrera, ¿no? Entonces sí hay procesos de resistencia. Entonces, la política es concebida como una lucha cognitiva, al mismo tiempo práctica y teórica, por el poder de imponer la visión legítima del mundo social, por establecer el orden de las cosas a través de la transformación o conservación de las diferentes categorías de lo percibido. Y entonces, aquí otra vez hay que reconocer la lucha por el poder en las escuelas y la lucha por el poder simbólico. Las pugnas políticas dirigidas a modificar el mundo a partir de la modificación de las representaciones sobre el mismo. Entonces, ¿qué ha pasado a partir de todo este proceso pandémico, a partir de todos los procesos educativos, ¿no? Que en el fondo hay un poder simbólico que está en juego y que ha marcado todo este tiempo un proceso de asimilación, acomodación, adaptación, resistencia y que nos ha llevado a otro tipo de perspectiva sobre la realidad. Entonces, en esta contienda, los agentes tienen el compromiso, quienes están comprometidos con la conservación del orden simbólico, intentan reforzar las evidencias que proporciona la doxa, es decir, el punto de vista de los dominantes. Y quienes pretenden subvertirlo deben desarrollar una acción de desvelamiento crítico de la violencia fundadora, oculta por el ajuste logrado entre el orden de las cosas y el orden de los cuerpos. ¿Sí? La excelencia escolar es una de las formas de excelencia más sometidas a coacción social. ¿Sí? Aquí está la bibliografía y muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, vamos a pasar ahora, si ustedes están de acuerdo, mi propuesta es que pasemos a discutir en grupos toda la bibliografía que se ha generado, o las notas de los periódicos, porque la UNESCO, los diferentes organismos internacionales nos están diciendo que, nos han dicho que se ha dejado, que tenemos un rezago de 2 años. ¿Con base en qué parámetros? ¿Dónde estaban nuestros 2 años de adelante o nuestros años de atrás? ¿O hacia dónde? ¿Cuál es la media? O nos dicen que hay una mayor deserción escolar con la pandemia. ¿El responsable de la deserción escolar ha sido el trabajo en línea, a distancia? O sea, ¿qué condiciones han generado todo ello? Por eso mis preguntas detonadoras. ¿Cómo analizar realmente lo que ha sucedido durante la pandemia a partir de una visión donde pongamos en juego
distinta, donde ponga la interrelación entre todos estos elementos que he estado mencionando. Entonces, ¿les parece que hagamos los equipos? Ya, ¿Sí? ya está preparando Belén las salas. Sí, pedí ayuda, ¿eh? No, Se vale. está bien, más vale. Plan B. Gracias, bueno, gracias doctora Ana. Conchita, la pregunta es de cuántos integrantes sería cada equipo para hacer las salas. Es que no, ¿cuántos estudiantes hay? ¿Cuántos En total son 18. 19 con Luis, que está aquí en presencial. 19, exactamente. Podrían ser de... ¿Cómo han funcionado? ¿Cómo hemos funcionado? De 4 estaría bien, 4 por 5, 20 y uno de 3. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Y las lecturas están en el Facebook o las subimos. En el Drive. Ah, en También el Drive. les ponemos ahorita aquí la liga en el chat. Ajá. Y pueden elegir cualquiera de las lecturas, ¿eh? Podríamos decir el grupo 1, el grupo 2, pero la que les guste, no importa que sea la misma lectura. Acuérdense que nuestro capital cultural es distinto. Eres unos. Listo, ¿les ha llegado ya la notificación? Las preguntas detonadoras están también subidas en el Drive, ¿verdad? Sí. El plan de la planeación didáctica. Creo que no estaban en el Drive, pero yo las puse en el Face. Ah, ok. Sí, están Está bien. en el Drive. Sí. ¿Están en el Drive? Ok. Sí, tanto el plan indicativo como las lecturas. Yo soy muy pedagoga, ¿verdad? Planeación didáctica. Pero indicativa, no como una receta. ¿Mm? Es que la Pero planeación con carácter didáctica no es no una es receta, una- nunca. Nunca es una receta, por eso es un plan indicativo. Es un proceso para nosotros también. Ujú. Por más que se esmeraron en hacer la receta, nunca resultó. ¿Qué es eso? No me espanten con esos ruidos, ¿eh? No sé. Ya. Me andan espantando. ¿Ya están todos, Belén? No faltan Están uniendo, Angélica, estoy enviando a la doctora Angélica Doris y a Luis. y Luis Alberto Cruz. Sí. Tomamos el tiempo, ¿verdad? Son las 18:02 y son No les 45. indicamos cuánto tiempo, pero les podemos mandar un mensajito de cuánto tiempo. ¿Les parece? En el plan indicativo señala 45 minutos, pero valdría la pena recordarles, Belén, que Con son mucho 40. gusto, claro que sí. Faltan las 2 personas que están con Ana y Doris y Luis Alberto. Ellos están asignados en la sala 4. Luis Alberto ya lo asignó, que está aquí en la sala. ¿Tú también vas a entrar? Sí, están asignados en la sala 4. Por favor. Y Doris.
Falta Doris Belén, ¿en dónde está? Doris está en la sala 1, doctora. Ella falta de incorporarse. Sí, de hecho me aparece que no ha entrado en sala. Déjeme ver si está por aquí en la otra sala general, la mando allá. No, no me aparece. A lo mejor no está Doris. No, creo que no anda por ahí. Ahorita que nos conteste, le voy a mandar un mensajito, le recuerdo en qué sala está. Gracias. De nada. Muy interesante, Conchita. Me hiciste recordar y unir varios autores, ideas, ¿verdad? La articulación que haces es interesante. Ahora, vamos a ver qué opinan en relación a estas problemáticas de los documentos que nos enviaste, la deserción y El análisis, ¿no? Lo que buscamos es que dejar de naturalizar, ¿no? ¿Qué más hay? Esa es la noticia, pero ¿qué más hay, no? Como tú dices, la lectura de la realidad, ¿desde dónde la podemos hacer, no? cada vez se exige, digo, siempre lo hemos hecho, pero como que hoy lo tenemos así, como un imperativo de nuestro trabajo cotidiano. Y no es fácil, es la realidad. Pues los equipos, ella ha propuesto recordar la ruleta. Para los que ya han estado en anteriores semestres con la ruleta, pues recordarán. Para quienes no, bueno, pues la ruleta nos sirve como el sorteo para ver qué equipos van primero. Estos no son los equipos de las ponencias, son equipos formados aleatoriamente. Entonces vamos a ver, y creo que, ¿quién va a manejar la ruleta? ¿Belén? Ahora voy. Bueno, gracias, Belén. ¿De qué? ¿Ya la pueden apreciar en la pantalla? Tentativamente puse un nombre Ya. del equipo para que se puedan guiar, pero cada uno de ustedes sabe en qué equipo está, entonces adelante. Sí. A ver, ¿quién es el primer equipo que expone? El equipo 3, 3. ganador. Ajá, el equipo 3, en donde... A ver, por medio. Confeti. Entonces vamos a ver María y equipo. Acuérdense en unos no más de 5 minutos. Creo que pueden exponer sus puntos de vista acerca de alguna lectura. Nos van a decir cuál eligieron, cuál de las lecturas que Conchita propuso, cuál eligió su equipo, y nos contarán si lograron hacer una relación, una articulación entre la excelente exposición que la profesora Conchita hizo, empezando indicando los problemas y luego yendo a sus intersecciones y bueno, qué encontró cada equipo. A ver, ¿quién va del equipo 3 a exponer el trabajo de su equipo? Y aquí ya tú lo puedes, si quieres, conducir, Conchita. ¿Aló? ¿Se escucha bien, profesora? ¿Sí? Por acá Iván de Chile. ¿Se escucha bien? Ya, perfecto. Bien, yo con mis compañeras hicimos una lectura, digamos, sobre el texto que estaba disponible, que era Deserción Escolar en México, ciertos resultados de la COVID-19, de Giovanni Jiménez García. Bueno, a ver, hicimos, ¿cierto?, una lectura, digamos, completa del texto y luego establecimos algunas relaciones, ¿cierto? E hicimos una comparación a partir, ¿cierto?, de los diversos contextos en el cual nosotros estamos insertos, ¿ya? Desde el punto de vista, ¿cierto?, de lo que expone, ¿cierto?, y de lo que trataba el texto, yo les comentaba, ¿cierto?, a mis compañeras que si lo traíamos, ¿cierto?, o lo comparábamos en cuanto a la realidad de Chile, ¿cierto?, no había mucha diferencia en lo que mencionaba respecto
de la deserción escolar, ¿cierto? El abandono de los estudios por la falta de recursos económicos en el hogar, y que bueno, que todo esto eran cuestiones que no estaban previstas producto de la pandemia. Y efectivamente también, claro, acá en Chile la situación era bastante similar, y que precisamente el gobierno, ¿cierto? El Estado, para poder frenar, ¿cierto? Y para poder frenar, ¿cierto? Esta deserción, trataba de ofrecer becas, ofrecer ciertos beneficios de manera que pudiese asegurarse la retención, ¿cierto? Escolar de los estudiantes en los diversos establecimientos, ya sea de educación primaria y de educación secundaria, ¿ya? Entonces, en ese sentido, más que diferencia, al menos entre la realidad, ¿cierto? Mexicana y chilena, hay bastante similitud en realidad, ¿ya? Ahora, lo que nos pareció también bastante interesante, bueno, estas cifras que se mencionan, de dónde aparece, quién las plantea, quién, digamos, si se realizó algún estudio de campo, ¿cierto? Algún estudio exploratorio en algún establecimiento, porque estas estadísticas llaman a la sospecha en el fondo, ¿ya? Porque se presentan ciertos cifras, digamos, exorbitantes, digamos, y son diagnósticos en el fondo lapidarios, ¿ya? Lapidarios en torno, ¿cierto?, a los contextos, ¿cierto?, y la realidad escolar. Pero aquí se origina un problema importante, nosotros creemos, porque resulta que caemos en el error, ¿cierto?, de categorizar y de clasificar a los estudiantes, pues, y de establecer ciertas brechas, pues, y establecer, por ejemplo, o ubicar a estudiantes en el sector, por ejemplo, de los más descendidos, ¿cierto? De los que no alcanzaron, ¿cierto? No alcanzaron, por así decirlo, un cierto nivel de logro, ¿ya? Y ahí nosotros yo creo que, y es un error que cometemos a nivel de docencia y de manera transversal, es que precisamente, como decía Wittgenstein, por ejemplo, el lenguaje crea realidades. El lenguaje crea realidades. Entonces, efectivamente, nosotros estamos, al caer, ¿cierto?, en ese error de clasificación, de categorizar a cierto alumno como el más descendido, o a un grupo de alumnos como los que no van al poder, ¿cierto?, a llegar a otra categoría, a otro escalafón, o subir, por así decirlo, los estamos condenando en el fondo a permanecer ahí, y a que él mismo también se crea alguien que no va a poder, digamos, alcanzar ciertos logros, por un lado, ¿ya? Entonces, hay un error ahí de lenguaje y un error, digamos, de la práctica que nosotros estamos estableciendo, por un lado, en las aulas, ¿cierto? Y en los diversos contextos. Por otro lado, también caímos en un error en cuanto a que la pandemia, ¿cierto?, tiene que servirnos para poder repensar el currículum normado que nosotros tenemos, ¿ya? Y la política también pedagógica de nuestros países y de nuestros estados en el fondo, ¿ya? Porque ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que ha venido, ¿cierto?, sucediendo en el transcurso del tiempo después que hemos retornado, ¿cierto?, a las aulas? Hemos vuelto a hacer lo mismo. Hemos venido de nuevo a implementar, ¿cierto?, la misma forma de trabajar, hemos venido a hacer, ¿cierto?, las mismas prácticas, un poco por comodidad, ¿cierto?, un poco por no querer complejizar tanto el asunto, pero también, ¿cierto?, en todo nivel ya básico, superior, ¿cierto?, hay una necesidad de repensar este currículum normado, una necesidad de poder repensar, ¿cierto?, la forma de ejercer la práctica y de tal vez también pensar en algún currículum de emergencia. Implementar, ¿cierto?, algún currículum que pueda servirnos en estos casos y que no se sigan acrecentando estas brechas, por un lado, ¿ya? Ahora bien, y con esto estoy cerrando,
Voy a tratar de cerrar en el fondo porque el tema da pero para muchísimo, pero bueno, voy a tratar de cerrar. Esta dinámica que se ha dado, ¿cierto? Y que se ha venido dando, ¿cierto? Todo lo que hemos mencionado, el tema de esta clasificación que nosotros hacemos de manera inconsciente o consciente, no lo sé. El sistema, ¿cierto? Que permite toda esta dinámica, no permite hacer una reflexión en el fondo. Los docentes, tanto en la escuela, ¿cierto? En la universidad, no hay un análisis, ¿cierto? De las prácticas docentes, del lenguaje utilizado, de la subjetividad en el fondo. ¿Ya? ¿Producto de qué? Bueno, que el sistema obliga, ¿cierto?, a cumplir el trabajo administrativo, o obliga, ¿cierto?, a revisar, ¿cierto?, altos de libretas con calificaciones, obliga, ¿cierto?, a cumplir esta parte, ¿cierto?, administrativa que también tiene la docencia, pero que impide en el fondo la reflexión profunda de las prácticas. Por lo tanto, si esta dinámica continúa o si este paradigma, ¿cierto?, sigue instalado, bueno, y aquí surgió una pregunta súper interesante en la discusión, bueno, ¿qué posibilidades de lectura o qué posibilidades de profundizar más los cursos o de profundizar más la práctica docente existen? Aparte, ¿cierto?, de las tareas obligatorias que exige la escuela, que exige la enseñanza, que exige la educación en el fondo. Por lo tanto, la máquina, digamos, o el sistema como está instalado, como se ha ido gestando en el tiempo, tiene que funcionar sí o sí. Y la tensión que es lo que tenemos que provocar nosotros, me da la impresión que va por ese lado en el fondo, de poder profundizar esto y de poder repensarlo también, y bueno, de ampliar el horizonte de posibilidades que tengamos. Eso al menos es lo que yo podría decir. No sé si hay más tiempo o mis compañeras quizás querrán complementar con algún otro tema o algún otro punto. Bueno, Si quieren, no, ¿sí? ¿cómo? Perdón. ¿Quién está hablando? María del Rosario, yo. A ver, Soy compañera de rápidamente. equipo de Iván. Ajá, rápidamente, Rosario, porque da para mucho el tema, pero sí nos encantaría escuchar. Muchas gracias. Sí, solamente para comentar que efectivamente esto fue lo que dialogamos y la lectura la relacionamos, esta parte de la deserción, con qué se ha hecho, ¿no?, para evitar la deserción, que esto que se está haciendo, por ejemplo, por parte del gobierno de la República, está anterior a la pandemia. O sea, las becas Benito Juárez, las becas de México Construyendo el Futuro, etcétera, pues bueno, han tratado de asegurar una permanencia. Sin embargo, independientemente de la permanencia, las personas que ya están dentro de las escuelas, pues que estamos observando, bueno, que también hay un rezago, y nos preguntábamos, bueno, ¿rezago en función de qué? Y es cuando empezamos a comentar de que tendríamos que, así como estamos en un estado de emergencia, pues no tenemos un currículum de emergencia. Entonces, en función de qué estamos diciendo que están retrasados. Incluso de manera personal, creo que un niño cuando entra al preescolar, cruzando la puerta ya está retrasado, porque es un discurso que siempre muchos colegas, profesores dicen, es que los niños llegaron muy mal. ¿En función de qué? O sea, me parece que eso es muy importante. Y finalmente, el que los profesores también se asuman como aquellos colegas que pueden no solamente repetir un currículum, sino agilizar un currículum, sino también como aquellos que pueden modificar, claro, con argumento, pero pues para ello también se requieren espacios de argumento. Y en muchas ocasiones los exámenes a los cuales se sujetan, pues estos espacios no tienen una valía, ni de argumento, ni de lectura, ni de escritura, ni de reflexión. Y nos parece que eso mismo pasa también dentro de las escuelas. Nada más, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias. Creo que se han puntualizado algunos aspectos relevantes, ¿no? Como el análisis de la práctica docente, del lenguaje que utilizamos, todas estas prácticas que llevamos a cabo, ¿no? Y este currículum de emergencia.
que ustedes están señalando, que habrá que pensarlo, pero que ya empezamos a señalar algunos aspectos que nos pueden dar luz para orientar otras formas de trabajo, ¿sí? Entonces, si quieren, seguimos con la ruleta para escuchar a todos los equipos y después hacer un comentario general, una plenaria. Por favor. Le toca al equipo 2. Equipo 2. Bueno, no sé si hay otra Angélica o soy yo, pero en nuestro equipo, Emanuel Delgado tomó nota para hacer la presentación de todos los comentarios que estuvimos realizando nosotros. Sí. ¿Se escucha? Sí. Ok. Sí, sí. Pues buenas tardes. Nosotros en el equipo 2 analizamos el texto de una exhortación por parte de una senadora a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, prácticamente lo que menciona esta carta es que la pandemia ya está pasando y los estragos de la pandemia son que ha habido aproximadamente 300,000 personas que han desertado y pues las causas pues son las que siempre han existido, ¿no? Como falta de recursos, falta de entendimiento o contacto con los profesores, tener que trabajar, tener que hacer ciertas actividades que eso genera una deserción de la escuela. Y pues la exhortación va en el sentido de que como ya la población mexicana está vacunada, pues es necesario que se regrese a clases en todas las entidades federativas y que se atienda mejores medidas sanitarias para que quienes tengan esta preocupación porque se van a contagiar o porque sus hijos se van a contagiar, pues no se dé. Y la tercera es que se atienda la forma de psicológica de las personas, en el sentido de que ya no hubo socialización durante 2 años. Y bueno, en la discusión que tuvimos en el equipo, pues solamente alcanzamos a platicar, a cuestionarnos sobre la primera pregunta y tiene que ver con que si estas respuestas que se dan son fáciles o simples y pues la tendencia es que así sea, ¿no? Y que si bien las respuestas han sido simples o sencillas en ocasiones anteriores, pues estas se remarquen mucho más. Justamente en el sentido de que estas respuestas se le otorgue una responsabilidad principalmente a los alumnos o alumnas, que estas desigualdades que se pueden enunciar en el texto, pues son desigualdades estructurales que no solamente pueden atender las personas en su individualidad, ¿no? Sino que estas problemáticas que tienen que ver principalmente con el tener recursos, con el tener las condiciones suficientes, pues no dan, ¿no? Y en ese sentido se está responsabilizando
las personas de estas pérdidas de aprendizajes. Y en otro sentido es que la responsabilidad solamente recae en la escuela como institución, ¿no? O si queremos verlo como sistema de educación pública. Por ahí esta Angélica y Julio César mencionaban que pues la respuesta tiene que ver con un conjunto de instituciones, ¿no? Y que se recaiga solamente en la Secretaría de Educación Pública, o que la respuesta ante estas problemáticas recaiga solamente en el sentido de ir a dar o abrir todas las escuelas, pues no es suficiente, ¿no? Y a su vez también, como en el equipo pasado, se habló pues de que si bien esto recae en la Secretaría de Educación Pública, al final recae en los maestros y maestras, y eso genera como un problema administrativo más que pedagógico. Y bueno, como que en general fue lo que tratamos de platicar. Y una cosa que no estaba en el texto y que también se tuvo la oportunidad de platicar, ya si quiere más adelante Angélica podrá, si gusta, podrá extender esta respuesta, es que habló ella sobre la flexibilidad de un sistema educativo, en el sentido de que si bien las personas que están desertando por causas diferentes, hay una flexibilidad en este nuevo sistema que retomen estos estudios, ¿no? Puede ser una respuesta o no, pero hay una flexibilidad, lo alcanza a vislumbrar esta Angélica, que sí hay una posibilidad de que las personas que no estuvieron en los cursos anteriores, pues puedan ingresar independientemente de los aprendizajes o no que se esperaban de ellos. Y eso es todo. Bien, muchísimas gracias. Sus aportaciones son son enriquecedoras en este sentido de esta reflexión, ¿no? En cuanto a la responsabilidad compartida, en cuanto a las diversas lecturas que se pueden hacer de la realidad. Y esto último de la flexibilidad con relación a la incorporación de las personas que por alguna razón no pudieron continuar, ahora van incorporándose, ¿no? Pero ahora bien, creo que esto nos está señalando cómo se van recuperando, ¿no? Algunas situaciones, pero que tienen que ser analizadas, como ustedes lo señalan, con mayor profundidad, ¿no? ¿Está Julio César alzando la mano? ¿Es de su equipo? Sí. Julio César. Nada más agregar, sí, buenas noches, ya noches. Solo para agregar que la ponencia que nos comparten efectivamente sí nos permite darle una lectura o bien vincular nuestra realidad o el texto que decidimos leer, que es de la Cámara de Diputados, de esta diputada del PT. Entonces sí hay una estrecha vinculación, sí le encontré el sentido en mi caso. Yo les decía y les he comentado en otras ocasiones, en mi caso soy actor, me corresponde, viví esto de cerca al ser parte de magisterio en educación básica. Entonces en automático te sintonizas. Me sorprendió, me llama la atención, vuelvo a retomar, viene a mi mente la cuestión del capital cultural, las desigualdades socioeconómicas, cómo es que hablar del fracaso escolar no es una cuestión simple, es multifactorial. En fin, es enriquecedor esto y el aprendizaje continúa. Solo sería mi comentario. Gracias.
gracias, Julio César. Creo que este es el sentido mismo de las lecturas, de las presentaciones, el tratar de articular todas estas perspectivas y hacer realmente otra lectura de la realidad desde su posicionamiento, pero que nos permita ir profundizando, ir articulando y ver, no ver la realidad solamente de una manera lineal, ¿no? O unívoca, sino que hay múltiples factores que se ponen en juego en todos estos procesos. Muchas gracias. Vamos a continuar. Por favor, el siguiente equipo. A ver, Belén, tu maravillosa Ruleta. ruleta. Le toca el equipo 4, en donde se encuentra la integrante Claudia. Daniela. Heidi. Equipo 4. Bien, Rosario, no te preocupes. Hola, leímos dos textos. Buenas tardes. Claudia. Hola. Dice, compañeros que si quieren iniciar, Edwin. Irving, perdón, Irving. Sí, claro, Claudia. Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros leímos dos textos porque ya habíamos iniciado y llegaron otros dos compañeros. Leímos el de la deserción escolar en México, resultados de COVID. De aquí identificamos a partir de esta pequeña nota, tres grandes esferas a partir de la cual se hace la lectura de la deserción escolar. La primera es el docente. Y del docente se refiere que, bueno, desde hace mucho tiempo ya, incluso antes de la pandemia, se le ha pedido directamente al docente que implemente estrategias para evitar que los alumnos abandonen las aulas. Sin que estas estrategias sean claras, concisas, sino más bien como se deja como una de las tareas del docente tratar de evitar este punto del abandono. Y además, sabiendo que desde la política educativa, bueno, sabiendo que los docentes son quienes mejor conocen los contextos y los motivos por los cuales se dan este abandono escolar y que muchas veces también rebasan el alcance de intervención del docente. La segunda esfera desde donde se lee esta cuestión de la deserción tiene que ver con los estudiantes. Bueno, y se dice que se ha identificado que el principal motivo es la falta de recursos económicos que obligan a los estudiantes a abandonar sus hogares en búsqueda de empleos o de condiciones para poder subsanar las carencias que hay en los hogares. Y bueno, la tercera esfera que se pone aquí sobre la mesa y que cruza, pues es el fenómeno pandemia, ¿no? Que vino a incrementar las cifras de deserción escolar. Se dan datos de que más del 50% de las matrículas de las escuelas se registraron niveles de deserción y que bueno, que esto evidenció que la Secretaría de Educación Pública pues no tenía un plano, una acción concreta. A partir de esas tres esferas discutíamos, llama mucho la atención, justo también tratando de rescatar e ir cruzando una de las preguntas que tiene que ver con naturalizar la realidad, los fenómenos, y concebir este efecto, fenómeno de deserción escolar desde una sola mirada, porque toda la lectura se vuelca en analizar la deserción desde factores como la productividad, la empleabilidad, la pobreza. A mí particularmente, yo iba leyendo y decía, ¿y en qué momento se hablan de factores pedagógicos, factores académicos, situaciones contextuales, procesos de aprendizaje, dificultades de aprendizaje que desde mi punto de vista como pedagogos tendría que ser el principal elemento de análisis de la deserción, no cayendo tampoco en una mirada reduccionista de que es el único factor, por supuesto, pero digo, nosotros no somos economistas y me llama la atención porque ahí se rescata la mirada de organismos como el INCO, el Banco Mundial, y posicionan su preocupación en el rezago educativo y en el impacto del desarrollo económico y social de México. Se rescatan datos de la SEP y son cifras y números. Se rescatan datos de figuras mexicanas, personajes mexicanos que han ocupado cargos públicos en la Secretaría de Educación
y que también focalizan su preocupación en la competitividad nacional del futuro. Se rescata nuevamente la mirada del Banco Mundial y dice, el efecto de la pobreza de los aprendizajes y su principal preocupación del Banco Mundial es la asimetría entre y dentro de los países como una amenaza de productividad en la vida futura de las regiones. Y en ese sentido me pregunto y hago la lectura un poco más vertical del texto y digo, todo está centrado en la productividad y la competitividad, ¿no? Evidentemente, esta pregunta que ponía la doctora Barrón en el ejercicio de la naturalización de los fenómenos se ve totalmente ahí atravesada por una mirada hegemónica, ¿no? Que está dictando no solamente las formas de ver, de pensar, de organizar, sino también ya incluso instaurada en nuestras formas de leer estas situaciones, ¿no? Cómo trastoca incluso esta forma de poder leer una realidad desde la profesión en la que te paras y en la que ejerces todos los días, ¿no? Por el otro lado, el otro texto que leíamos trata de rescatar una mirada más académica porque es una entrevista a una vicerrectora académica, donde se posicionan elementos como la cuestión de la multidisciplinariedad, etcétera. Sin embargo, yo creo que ambos textos se quedan cortos en cuanto a una lectura pedagógica, académica, ¿no? De la situación que está aconteciendo y se ve como esta parte más de esta mirada ya instaurada de una forma pues hegemónica de hacer esta lectura. Escasamente encontré aquí un concepto que yo podría llevar hacia el otro lado, que es pues el capital cultural. Nunca leí aprendizaje, nunca abrí práctica docente. En este texto y un poco en el otro se hablaba un poquito más. Y esta parte pues me deja pensando en muchas cosas, nos deja pensando al equipo, ¿no? ¿Por dónde se entra el debate a la acción? De cómo se conjugan estos mundos de la política y la orientación de la secretaría o de la parte que esté enfrente y lo que sucede realmente en las aulas, ¿no? Que somos los maestros los que estamos frente a estas situaciones. No sé si Claudia, alguien quiera comentar algo más. Bueno, 2 minutitos nada más por las cuestiones de tiempo. Pues señalar cómo, incluso correlacionando la lectura con la exposición con relación al disciplinamiento del sector educativo, como este mecanismo de poder, de ejercicio de poder, citando a Foucault, como se inició la conferencia el día de hoy, mirar cómo en esta conferencia de la UNESCO se analiza una política hegemónica en donde pareciera de manera como lineal que las estrategias para el desarrollo de la política dicen desarrollo sostenible de la educación superior a través de miradas de la inclusión, de posibilidades de una educación de calidad, del trabajo multidisciplinario. Digamos, bueno, era una entrevista a la vicerrectora de tal forma que no había manera pues de ir definiendo, pero yo todavía me sigo preguntando qué es esto de la inclusión, qué se está entendiendo por inclusión, qué se está entendiendo por desarrollo sostenible y si se está requiriendo la cuestión del desarrollo sostenible. Y mencionar que se delineaban como los temas después de la pandemia, digamos los temas prioritarios con relación al rumbo de la educación superior, mencionando como esta cuestión del impacto COVID, la equidad, la inclusión, el pluralismo, la calidad, la relevancia de programas, la movilidad académica, la cooperación internacional, la gobernanza, el financiamiento, como si estos fueran los temas que todas las centros, las IES requirieran y señalar como de manera exclusiva también la cuestión de la deserción con relación a la pobreza, cuando problemáticas de la educación superior antes de la pandemia y posterior de la pandemia, lo único que ha ocurrido es que se han hecho visibles. Yo diría, no es que se hayan profundizado, es que se han hecho visibles, y aquí citaría una cuestión que justo nos cortaron, se nos acabó el tiempo para conversar,
pero citando algo que la doctora Gallardo nos ha mencionado sobre esta profundización de las desigualdades a partir de el racismo, la discriminación que se va profundizando por no ubicar, digamos, el tema de una problemática de identidad, como homogenizar como toda la problemática de la educación superior, como ocurre también en la educación básica, sin analizar como los problemas reales, independientemente de que cada uno podamos analizar nuestras realidades de diferentes lugares. Mucho que pensar y mucho que seguir analizando a partir de estas preguntas detonantes para el análisis del texto. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es importante lo que ustedes han señalado, cómo, en otras palabras, se naturaliza, ¿no?, toda una situación y cómo se responsabiliza a estudiantes, al docente, y se sigue bajo un discurso en donde podemos seguir incluyendo igualdad, equidad, sostenibilidad, y todo ello se va convirtiendo en un discurso vacío cuando no se presentan alternativas o no se analiza de fondo la situación, ¿no? ¿Sí? Muchísimas gracias. ¿Sí? Podríamos seguir comentando, pero vamos a dar lugar al siguiente equipo para pasar después a la plenaria. Por favor. Toca el equipo 1. Equipo 1. Sí, bueno, tuvimos la compañera Heidi y una servidora, yo, Norma. Nosotros analizamos 2 textos. El primero de ellos fue el de la deserción escolar en México, resultados de la COVID-19. Y bueno, pues este texto parece ser, sin ser repetitiva con lo que el compañero Irving mencionó, ser la opinión de ser simplemente una opinión que argumenta o trata de emplear su discurso, ¿no?, o de argumentar sus opiniones a través de algunas figuras educativas que han estado en instituciones que inciden en la educación aquí en México. También se basa en algunas cifras del Banco Mundial del Desarrollo. Y entonces, la premisa principal de este texto que escribe Giovanni es señalar que la deserción escolar se da por una situación o por un fracaso económico, ¿no? Y a pesar de que pudiera verse que quiere tener una imparcialidad sobre todo lo que implica o los actores que implica, se observa, o yo lo observo más bien que trata de hacer, por ejemplo, al inicio del texto, donde menciona que los profesores conocen bien el contexto y los motivos por los cuales los alumnos no lo conocen, por los cuales los alumnos o los estudiantes dejaron de asistir a las escuelas. Entonces, desde ahí, en un momento como que le quita la responsabilidad al docente y dice, no, el docente no tiene la culpa de que, porque él bien sabe y siempre se ha encargado de buscar las estrategias para que los alumnos no dejen de asistir a la escuela. Es más bien la situación económica la situación económica provocada por la pandemia por la pandemia COVID-19, ¿no? Y en este sentido reduce el problema de una manera no imparcial a la situación económica y naturaliza ese fenómeno, ¿no? Que
y naturaliza ese fenómeno dentro de las posibilidades de que la escuela debe de seguir contribuyendo a los intereses económicos. Por eso todo el discurso o las opiniones que da esta persona, pues van recargadas a un análisis de que la deserción escolar va a provocar en México problemas en la productividad, en la empleabilidad, y por lo tanto, pues problemas en la competencia, ¿no? Como si eso pues no pasara antes de que existiera la pandemia, ¿no? Así como de que no figurara que estas problemáticas han existido desde mucho antes que la pandemia llegara a aquí, ¿no? Y también pues sigue, en ese sentido, yo lo observo así, sigue naturalizando que la escuela debe de reproducir ese interés económico, ¿no? No es que mira, ya está, el Banco Mundial está diciendo que vamos en descensión, que ya no va a haber productividad, que ya no va a haber empleabilidad, que va a tener menos alcances de competencia. Entonces, yo lo que observo es que este tipo de percepción o este tipo de comprensión de la realidad lo favorece a que la escuela siga reproduciéndose en ese sentido económico, ¿no? Y no reflexiona o no lleva a problematizar que el factor económico pues no es solamente la situación, porque incluso ya va a concluir en su texto, en sus ideas que nos da, va a concluir que, bueno, pues debe de existir un incremento de las becas de Benito Juárez, ¿no? Dice, debe de haber una mayor inversión en el sector educativo porque solamente así pues va a tener la educación un mejor futuro, una educación crítica y una educación popular, ¿no? Entonces también me parece un poco reduccionista pensar que simplemente el problema está en la situación económica. Si bien lo decía Irving, bueno, pues también falta conocer los procesos de aprendizaje en los chicos, ver otros aristas de la compleja situación, ¿no? Pensando que a lo mejor, bueno, pues con que todos tuvieran su beca, pues ya pueden tal vez contratar internet, ¿no? Y bueno, ¿y por qué mejor no tal vez hacer viable el derecho al acceso al internet, ¿no? En vez de que se pague la beca y con eso se pague. Entonces, bueno, esto fue lo que pudimos reflexionar. No sé si Heidi quisieras agregar algo más. Muchas gracias. No, maestra, creo que estamos bien hasta ahí. Para avanzar. Muchas gracias. Ustedes han señalado un aspecto muy importante. ¿Qué pasa con lo pedagógico? ¿Qué pasa con la perspectiva pedagógica en todo este acontecimiento que hemos vivido? Porque se le ha dado peso a las prácticas de los docentes, pero nada más como una acción concreta para continuar. Se da peso a una serie de situaciones bajo determinados criterios de calidad, ¿sí? Pero ¿qué sucede realmente al interior de la institución escolar en cuanto al aprendizaje que se ha promovido o los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Entonces creo que da para mucho, como ustedes lo señalan. Muchísimas gracias. Ahora bien, vamos a pasar al último equipo. Buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, solo quedamos nosotros, ¿no? Sí, quedan ustedes. Digo. Daniela. Ganaron. Por si había duda, ahí ya queda.
Bueno, yo estuve platicando con Marcela, con Luis y con Judith. Pues también revisamos el texto de deserción escolar en México y pues agregando en toda la discusión que ya se desarrolló, me gustaría resaltar algo que Luis luego identificó en el título, esto de resultado del COVID-19, o sea, el factor de la pregunta respecto si la deserción escolar es resultado del COVID-19. Pues el texto se enfoca en hablar que ya existe deserción escolar, que es algo que se agravó con la pandemia, con el COVID-19. Y algo muy interesante es que le da un peso muy fuerte a los maestros, como que le carga la mano a los maestros en el sentido de ustedes tienen la culpa si hay deserción escolar, porque no están, no están haciendo actividades educativas interesantes para los alumnos o no están desarrollando estrategias pedagógicas adecuadas. Eso nos llamó mucho la atención en el texto. También después pues habla de todos estos números respecto a la deserción escolar. Tenemos la interrogante si esto es deserción escolar o ausentismo escolar, algo que mencionó Judith, diferenciar entre deserción y ausentismo. Y pues respecto a los años, como habla de ciclo escolar 2021-2022, pues también nos generó esa duda del periodo de tiempo del que está hablando. Pues también habla del abandono escolar por falta de recursos económicos y que ese tipo de decisiones, ese tipo de factores está fuera del alcance de los maestros. También habla de la pobreza de aprendizaje y pues que existe esta crisis económica, o sea, le sigue cargando la mano al profesor. Y pues explica mucho el sentido del artículo porque está con información del Banco Mundial, del INCO y del BID, porque son referentes respecto a esto del capital humano. No nos gustó que hablen de capital humano de los niños, o sea, ¿por qué cosificar de esa manera a los estudiantes? Y pues los niños son más que eso, más que capital humano. Y al final, pues, a pesar de que ya existe una crisis económica y estamos inmersos en problemas socioeconómicos y socioambientales muy fuertes, pues sí, el hecho de la deserción escolar y el que esa deserción escolar disminuya, pues le da el peso a los profesores, a fin de cuentas. Y también Luis les va a comentar un dato muy interesante respecto a las fuentes del artículo. Notó que un link está vinculado a un grupo social organizado y él les dará más información al respecto. Sí, bueno, lo que analizamos es justo como sí, que el texto está muy cerrado y me parece que se nota una tendencia política o discursiva muy evidente en el sentido, ¿no?, de lo que ya comentaba Daniela de la pregunta, ¿no? Lo que está pasando en la deserción es por culpa del COVID realmente, y si se dan cuenta en el texto casi no toca el concepto del COVID. O sea, no marca cifras de cuántas personas o estudiantes hubo contagiados, o si hubo fallecidos, si hubo esto y el otro. Digamos como que las fuentes o estadísticas no vienen, o sea, de dónde está sacando esta aceleración. Por ejemplo, Judith nos contaba, ¿no?, que en el lugar donde trabaja no hubo 50% de deserción que se marca en el texto. No se dice, como creo que ya lo comentaban hace rato un compañero de Chile, que pues no dice, ¿no?, de dónde está sacando, qué estudio se hizo, cuál es la fuente. Y me parece que lo que se nota en el texto es esta tendencia de marcar como, de reproducir el discurso de estos organismos internacionales, porque justo, ¿no?, o sea, las fuentes son que abandono o poco aprendizaje
es igual a un futuro menos productivo. Entonces ahí está esta fórmula lógica en donde ya lo han comentado los iterativos: aprendizaje, educación igual a desarrollo económico y competencia mundial. Entonces, pues sí, ¿no? Les comentaba que, pues bueno, el texto es del movimiento Antorcha Campesina, y que pues históricamente pues este grupo pues se ha conocido, bueno, se le atribuye cierta tendencia política, y que inclusive, ¿no? Que era igual lo que yo les compartía en la cuestión como de pues del lenguaje, los conceptos que utilizan como capital humano, productividad, competitividad, y sobre todo cuando se muestra que el deterioro de la calidad de la enseñanza, productividad y competitividad, competencia internacional, está limitado y delimitado, y justo lo que marcaba la compañera del equipo anterior, en donde pues las propuestas son eso, ¿no? En cuestión puramente, por así decirlo, material, como pues invertir, ¿no? La palabra invertir también es muy como muy clara en la inclinación: invertir en infraestructura, capacitar a los docentes, reformar el proceso de enseñanza-aprendizaje como uno solo, materiales didácticos y con lo de las becas, ¿no? Entonces el texto evidencia pues esta tendencia. Me parece que como tal no se había pronunciado, pero me parece que es una tendencia política muy clara, que tiene que ver que antes, no sé si tal cual deslegitimar o desvalorizar lo que se está haciendo con parte de la 4T que la menciona en el mismo texto, pero sí de alguna otra forma marcar que hay pues esto, ¿no? Este deterioro de la calidad de la enseñanza, y que justamente no se enfoca en cuáles son todas las, digamos, las variables y las condiciones que hacen que los estudiantes deserten, y que lo mismo nos platicaba nuestra compañera Marcela, que no es lo mismo abandono, ausentismo, que deserción, ¿no? Y que justamente de dónde se partía pues este análisis. Si una cosa es dejar ir por, como lo marca en el texto, por que no tienen las condiciones económicas, pero tampoco, digamos, que se enfocan en problemáticas diversas, como las dificultades de transporte, como que los estudiantes o alumnos tengan o no acceso, ¿no? Al internet, a las tecnologías adecuadas, que las mismas escuelas no tengan la infraestructura, lo que se dio en muchas ocasiones en todos los niveles, desde el básico hasta el superior, que los mismos docentes o profesores no tengan estas habilidades para pues manejar, ¿no? Con las tecnologías actuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues para resumir, se van a lo material económico, y no enfocan en lo humano social, me parece. Y muchas gracias. Esta visión economicista de la educación es la que predomina, ¿no? Y se trata de explicar desde esta perspectiva. De ahí que cuando nosotros decimos la educación como una inversión a largo plazo, y hay que tener una tasa de retorno muy importante que se va a manifestar a través de, entonces, de determinadas cualidades y habilidades y capacitaciones, ¿no? Que van a redundar en el futuro. Y que esto está marcando el éxito educativo, ¿no? Y entonces se deja de lado toda una visión crítica. Como ustedes lo mencionan, hay que ver quién lo dice, desde dónde lo dice y cuál es su posicionamiento, ¿sí? Muchísimas gracias. No sé si alguna de las docentes del equipo quisiera comentar algo. Buenas noches. Sí, no, simplemente como para cerrar, porque creo que mis compañeros ya dijeron y realizaron diferentes tipos de análisis, pero creo que todos estamos de acuerdo, digamos, en varios de esos aspectos, ¿no? Categorías de análisis que, digamos, surgieron en base digamos, a sus diálogos. Simplemente, en el caso de este texto, digamos, es como que asienta esta última frase que tomé de la diapositiva donde dice
Uy, Se congeló. se congeló. Marcela, si apagas tu cámara para ver si te escuchamos. Pues, ¿qué les parece si mientras escuchamos a la doctora Rita para ir avanzando hoy, ¿no? Y ahorita que pueda. Ya. Gracias, Conchito. Cada uno de los planteamientos de los equipos que acabamos de escuchar exponen desde la lógica que Conchita nos ha planteado, la interseccionalidad, el tratar de apreciar en concreto los documentos y las declaraciones desde la visión de interseccionalidad. Me gustaría como jalar estas apreciaciones con las cuales estoy de acuerdo hacia el currículo. O sea, ¿qué implica el que podamos o hayamos podido leer estos documentos desde una visión más compleja? ¿Qué implica o qué puede implicar en el currículo? Y aquí me gustaría señalar tanto en el currículum pensado o escrito o oficial, como en el currículum vivido, que es al que tiene acceso el profesor cotidianamente. Entonces, ¿qué acciones, hablando de las prácticas de Bourdieu, qué acciones puede tomar un profesor a partir de que se concientiza de la necesidad de una lectura compleja, de una realidad de por sí compleja? Y ahí me gustaría como plantear la idea que en una de las diapositivas Conchita destacó, en donde Michael Apple plantea la importancia de la resistencia en el aula. Y a mí me gustaría dejar a nivel de pregunta cómo los profesores, desde el currículum vivido en el aula, podemos plantear estrategias de resistencia. Y quiero dejarlo como pregunta porque si no pasamos al otro nivel, o sea, el primer nivel, la primera dimensión más bien, es la lectura compleja de la realidad, el planteamiento de lo que encontremos en esa lectura compleja, ok, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Y creo que el qué hacemos está justo en las prácticas áulicas, en la dimensión del aula, en concreto, de cómo los profesores podemos o no resistir las prácticas hegemónicas del currículum. Y ahí lo dejaría. Muchas gracias, Conchita. Muchas gracias, Rita. Berta, por favor. Muy importante lo que planteaste. Sí, gracias. Dos cosas. Pensando en las acciones prácticas que atañe a una serie de visiones y decisiones que tomamos o toman los sujetos de la determinación curricular o de la sobredeterminación curricular, ¿no? Creo que estas acciones prácticas se pueden ubicar en diferentes planos y niveles de la realidad. Por ejemplo, ahorita se ha hablado mucho de las posibilidades que pueden emanar desde la perspectiva de los docentes, desde las decisiones que tomen los docentes, en este caso en el proceso
de lo vivido del currículum, ¿no? Es decir, cómo los docentes ahí toman parte y toman decisiones en una dirección o en otra, pero toman decisiones. Ese es un plano. Pero me parece que también después de estos análisis y de la exposición de Conchita también, hay un plano de acciones prácticas que atañen a lo estructural, al Estado, a los ministerios de educación, ¿verdad? Y parece que ahí, pues la tendencia o el paradigma de la educación se mueve poco todavía, ¿verdad? Claro, hay diversos proyectos educativos estatales. Pueden haber algunos proyectos con visiones o con imaginarios pedagógicos distintos o que quieren emerger como distintos, pero eso es lo que quería señalar como un primer punto, ¿no? De que las acciones prácticas, que yo las veo como vinculadas a la toma de decisiones, pues hay niveles, ¿no? Y alcances de estas tomas de decisiones. Uno estaría en las decisiones al alcance de los docentes y otra estaría en el plano de lo más estructural amplio, ¿no? Del Estado, las políticas. Y que bueno, según las exposiciones que hemos escuchado, pues el Estado, la SEP, se han preocupado, sí, porque pues las pérdidas, el rezago, cuando eso ya existía, a lo mejor con la pandemia se acrecentaron, pero no son problemas recientes, ya preexistían a la pandemia. Y como por ahí señalaron algunos de los equipos que no habían un currículum emergente para o anticipándose a estas situaciones, ¿no? A lo mejor había un currículum compensatorio, ¿no? Pero para compensar lo que no se hace, lo que no se recogen como resultados del aprendizaje, pero dentro del mismo modelo educativo. Bueno, ahí dejo el primer punto. Y el otro tema que ya Rita lo tocó y yo lo tenía en mis notas para intervenir también es el tema de la resistencia. Creo que ese es un tema en el cual hay que seguir reflexionando, ampliando, leyendo para este semestre o los siguientes semestres, ¿no? Y yo aquí quería recordar las teorías de la resistencia empezaron a construirse en educación, ¿sí? Porque vienen también desde otros ámbitos de las ciencias sociales, pero en educación, por ahí de la década de los fines de los 80, ¿no? O en América Latina, a lo mejor los podemos situar desde los 70s, ¿sí? Proyectos de resistencia. Pero recurriendo a la fuente de los pedagogos críticos de la pedagogía crítica norteamericana, porque yo sí hago ahí una distinción entre pedagogía crítica norteamericana y otras pedagogías críticas, entre ellas, muy importante, la latinoamericana, que yo sostengo que hay una pedagogía crítica latinoamericana. Bueno, entonces, pero recuperando la fuente de Giroux hacía una distinción en términos de la resistencia. Él decía, puede haber un tipo de resistencia reactiva, contestataria, problematizadora, crítica del statu quo. Pero, y está bien, porque es necesaria y cumple una función o un papel, más que función, un papel en un momento dado, en coyunturas dadas. Pero decía Giroux, y creo que esto es importante recuperarlo, o será porque es un tema que a mí me interesa, el tema del proyecto. Giroux hablaba de la resistencia con un proyecto. Y hablar de un proyecto, de una resistencia con proyecto es anticipar, es
visualizar rumbos, es potencialidad, posibilidades, en fin. Nada más eso quería marcar, que el tema de la resistencia es un tema muy importante y que podemos, simplificando mucho, diríamos que puede haber una resistencia reactiva, crítica, contestataria, coyuntural, que es necesaria, repito, no la minimizo, pero también una resistencia con proyecto. Y aquí recuerdo que hace 8 días, cuando casi al finalizar la conferencia de Daniel Saúl, que fue una excelente conferencia, porque como dice Rita, lo comentábamos con Rita hace un rato, esta visión histórica que Saúl planteó de la escuela pública en particular, pues es una forma, que históricamente la escuela moderna, pues a lo mejor está llegando a su límite paradigmático, ¿no? Por eso él hablaba de que la escuela se va a minimizar, o en fin, y frente a eso, ¿qué perspectiva se abre, ¿no? A mí de verdad me dejó perpleja esa conferencia, y sí recuerdo que al final, en las intervenciones últimas de la conferencia, justamente se instaló este término de la resistencia, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues resistir, pero sí sería interesante pensar de qué tipo de resistencia o qué alcances de la resistencia podemos visualizar. Bueno, hay otras cosas, pero ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias. Sí, Ana Laura, por favor. Gracias, Conchita. A mí me gustaría retomar, digamos, la discusión sobre la noción de doxia que retomas de Bourdieu para plantear la noción a su vez de hábitos, pensando justo en que cualquier propuesta curricular es justo digamos, instaura un orden, instaura justamente, como lo sabemos, bueno, un currículum es la síntesis de elementos, ¿no? Todo es lo que sabemos. Pero entonces, finalmente, una propuesta curricular instaura un cierto orden que responde justamente a esa síntesis, ¿no? Y entonces, el carácter que adopta, digamos, eso que no es natural, porque es un arbitrario cultural, o sea, se impone frente a la realidad, ¿no? Es un acto de poder, por decirlo así, ¿no? Y no quiere decir que esté mal. Yo no sé si he puesto este ejemplo en otras ocasiones, hace ya unos 4 o 5 años, con un tesista que fue a Chiapas al proyecto de la Escuelita Zapatista. Era justo un proyecto para jóvenes no indígenas y que conocieran, digamos, toda la cuestión del zapatismo. Y entonces este estudiante estuvo allá, que duró, digamos, el periodo de la escuelita, en fin. Y luego fue muy interesante, él derivó de ahí su tesis, y entonces había como, claro, por supuesto, mucha ilusión, como mucha, digamos, romantización, ¿no? Sobre lo que él había visto, y que entonces todo era tan diferente y todo era tan distinto, etc. Y yo le decía, ¿en qué elementos es distinto a lo que tú justo criticas como la escuela, ¿no? Esta visión del Estado gubernamental, ¿no? Y entonces, haciendo el análisis, justo lo que veíamos es que evidentemente lo que cambia es justo el sentido de los contenidos, ¿no? De los contenidos como ideología, como arbitrario cultural, ¿no? Es decir, lo que se enseñaba en esa escuelita eran las 6 distintas dimensiones de la autonomía y la visión sobre la libertad y historia de los movimientos sociales, en fin, toda una serie de contenidos que instauraron un orden, ¿no? Entonces, por eso digo que no es que sea malo o bueno, sino que el efecto justo de imponer un orden lo puede ser dependiendo, como decía Conchita, de la visión ideológica que se tenga, ya sea la del neoliberalismo, ya sea la del neozapatismo, ya sea la de la intercultural crítica, la que sea, digamos, ¿no?
Y lo que también analizábamos, bueno, si andamos hablamos claro, lo que Luis también analizaba en esta tesis, son justo los elementos del dispositivo curricular, ¿no? Es decir, él decía, pues nosotros entonces, en términos de la escuela como la conocemos, no había grandes diferencias en sus componentes. Tenían un botán, que era su maestro, tenían una conferencia en la mañana, luego van a la MIPA, que era como un espacio justo de discusión, etcétera. Tenían libros de texto, tenían sus antologías de lecturas, ¿no? Es decir, que hay toda una serie de componentes o de elementos del discurso escolar, de la cultura escolar, que están allí. Y que entonces esto que aparecía como algo tan revolucionario, no lo era en el sentido de la propuesta, digamos, curricular en sí misma, sino del sentido de esa propuesta curricular. Entonces, a mí sí me gustaría señalarlo, porque de repente pareciera que el asunto de la resistencia solo puede ser en contraposición a una visión hegemónica del Estado o a una visión del gobierno, etc. Y no necesariamente, ¿no? Yo puedo ser un maestro neoliberal en medio de la selva zapatista, en donde entonces a mí me imponen un currículum, ¿no? Con estas características de coloniales, etcétera, etcétera. Lo que quiero señalar entonces es el carácter de función que tiene ese arbitrario o esa doxia, eso que, digamos, instaura ese orden, ¿no? Lo digo justo con el sentido de función o relacional, es decir, siempre es relacional en función de algo que se instaura, ¿no? Y creo que eso es muy importante porque eso nos habla entonces de esto que decíamos también hace algunas clases. O sea, cuando yo digo aprendizajes perdidos, es porque ya se instauró, digamos, un cierto orden a partir del cual entonces se organiza el sentido del discurso. Entonces es el rezago, es la pérdida de aprendizajes, ¿no? Como lo dicen en función justo de esta lógica que ya lo platicaban varios de los equipos, ¿no? O sea, ahí va a haber una pérdida de quién sabe cuántos miles de millones de pesos, de dólares, ni siquiera de pesos, ¿no? En todas estas generaciones porque no van a poder acceder al mercado de trabajo, ¿no? O hay una pérdida de aprendizajes porque entonces tienen un atraso de 2 años, etcétera. Y que entonces lo que creo yo que justamente nos invita a la reflexión, esta discusión, es justamente observar esas formas de relacionalidad que se establecen, ¿no? Entre las finalidades, las visiones de ese arbitrario cultural. Un poco, a mí me gusta esta idea o esta noción de qué referente identitario instaura un currículum, ¿no? Y luego entonces cómo a partir de él los demás se organizan, ¿no? Como en este ejemplo que yo decía del zapatismo, ¿no? Yo puedo ser en ese sentido, en esa relacionalidad, si soy estoy ridiculizando, pues, ¿no? Pero si yo soy un profesor neoliberal, pues entonces ahí no es que yo en esencia sea dominante, sino que es en relación a eso que es el referente, donde yo me posiciono, etcétera, ¿no? Entonces, quería yo señalarlo por esto que se discutía de la resistencia y también justamente porque quiere decir entonces que porque lo que dice Bourdieu en ese texto también es que esa doxia responde justo a quien construye el problema, en nuestro caso el problema educativo, ¿no? Si las políticas entonces tienen un sustrato epistemológico, que era un poco lo que platicábamos en el texto que yo el día que fue un fracaso nuestra conexión y que ya no pudimos conectarnos ni demás, pero un poco la intención del texto de analizar este sustrato epistemológico era justo cómo se instaura también, se construye un problema educativo, ¿no? Los aprendizajes perdidos, el rezago respecto de qué, de los contenidos nacionales. Y los contenidos nacionales, ¿en qué sentido son pertinentes o relevantes para toda la población, ¿no? Entonces ahí, insisto, lo que creo que entra también en discusión es justo ese arbitraje, o lo que creo yo que como yo un poco quiero entender, como magistralmente lo ha planteado Conchita, es la invitación justo a discutir esa instauración de ese orden y a observarla justo como un evento no natural, porque luego evidentemente por eso se vuelve la doxa, porque es entonces un proceso de naturalización,
de despolitización, de descontextualización, en donde pues así es, son los contenidos nacionales, son los contenidos que vienen del programa y pues, ¿no? Casi como si fuera la tabla de los 10 mandamientos, sin observar justamente que es un proceso de instauración de ese orden. Y si hay un proceso de instauración de ese orden, quiere decir justamente que no está dado, sino que es histórico, es procesual, etcétera. Y creo que eso abre también una posibilidad de entender desde dónde la resistencia o desde qué, como lo decía Conchita, ¿no? O sea, siempre hay como estos intersticios, como estos pliegues, ¿no? Que, pues donde la complejidad se cuela, ¿no? Por más que queramos ver así redondas las políticas curriculares, etcétera, pues siempre hay elementos que nos ayudan a entender esos quiebres o la falla en la matriz. Entonces, como la imagen que me viene a la mente, ¿no? Cuando entonces empieza como a distorsionarse la imagen porque justamente tiene esas fallas, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí quería yo enfatizar eso. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Laura. Creo que este cierre ha sido muy importante, enriquecedor con lo que se han planteado y fundamentalmente este es un acercamiento más a la realidad educativa, a poder trabajar lo curricular desde diversas perspectivas, el entender que la teoría es una herramienta que nos permite comprender, analizar, acercarnos, y que esta es una herramienta más y un posicionamiento que tenemos que hacer en torno a lo curricular, en torno a lo educativo. Y lo que tú señalas, ¿no? Finalmente siempre es una mirada política porque hay una toma de posición. Y la clave que pocas veces se cuestiona, se analiza, son los contenidos. Son los contenidos. Y que esto daría para un curso completo, que no vamos a entrar ahorita en ello, por la hora, por la situación, pero realmente, ¿no? Me gustó mucho este cierre, estábamos pensando preocupadas en el cierre, pero bueno, ya nos hiciste el favor de cerrar, ¿no? En el sentido más amplio, de cerrar como de redondear para abrir otras discusiones, otras posibilidades, ¿no? Es en ese sentido, de articular lo que se ha discutido, lo que se ha analizado, para abrir otras posibilidades que seguiremos trabajando a lo largo de las siguientes sesiones, ¿no? Creo que hay una información que quisieran dar. Sí, nada más un par de avisos. Bueno, primero, creo que, como bien lo dijo Conchita, esta es una sesión que continúa los debates y los vamos a continuar. Y justo para eso son los avisos. Miren, la próxima sesión tendremos la participación de Rita Angulo. Y Rocío Aguinaga. Sí, y Rocío, ¿cómo? Aguiñaga. Aguiñaga. Sobre una investigación que están realizando. Rocío presentará cómo se recuperaron los datos y seguramente Rita nos mostrará los avances y resultados. Pero lo que yo quisiera, bueno, ellas nos dirán cómo conducirán la sesión próxima del el próximo 20 de septiembre. No, el próximo 27 de septiembre, perdón, el 27 de septiembre. Y nada más decirles que las lecturas que Rita recomienda ya están subidas en el Drive, en la carpeta correspondiente. Ese es el primer aviso. El segundo aviso también es anunciarles que en el Drive, en las lecturas, ya se abrió la carpeta con las lecturas de la sesión de Alfredo Furlan. Para esa sesión todavía falta, la tenemos programada para el 25 de octubre, pero nada más estoy avisando de que ya las lecturas son 2 lecturas breves que ha enviado el doctor Furlan y ya están colocadas en el Drive. Una de ellas, bueno, las 2 son muy interesantes, ya las revisé rápidamente, y una de ellas son los avances o las primicias que sobre el tema que le solicitamos
al doctor Furlan sobre el tema de las violencias, la violencia en las escuelas y sobre todo en este contexto de pandemia. Uno de los textos es un avance del estado de conocimiento que el equipo, ahí vienen los nombres en la lectura, es un fragmento del estado del conocimiento sobre su tema que están cerrando para nuestros colegas de Argentina y Chile. En México cada 10 años se realizan estados de conocimiento a partir del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que es una AC. Bueno, pues ya Alfredo Furlan nos comparte esta primicia que vamos a guiar. Falta nada más que coloquemos la guía indicativa o guía de trabajo, cómo abordaremos esas lecturas, pero en breve, en cuanto se las anunciamos. Pues esos eran los dos avisos, ¿no? Anunciar. Uno en el sentido de que ya la semana pasada tenemos nuestra fecha de entrega de la primera recensión. Pues para recordarles que, bueno, todas las sesiones que hemos tenido hasta la conferencia de Daniel Saúl son el insumo para que ustedes redacten su primera recensión. De acuerdo justo a esto que veíamos al inicio del semestre, que no es un resumen, un control de las lecturas o de los textos que hemos visto, sino más bien su recuperación analítica. Y de ser posible, a raíz ya ahora de lo que puede estar pasando en su ponencia del foro de estudiantes, porque eso además pues les ayuda justo a empezar a hacer insumos para la ponencia, ¿no? Entonces, eso, recordarles que ya está la carpeta de las recensiones. La semana pasada teníamos ya la primera fecha de la recensión 1, así que bueno, vayan organizándose para que la puedan entregar. Bueno, pues ¿alguien tiene algún aviso más o alguna pregunta o algún comentario? Sí, Julio César. Sí, Julio César. Bueno, miren, disculpe, esperen, me escuchen. Miren, el día 6, el pasado 6 de este mes, no pude conectarme a la sesión y donde se integraron grupos. Yo he estado insistente, bueno, varias de las ideas que a veces pasan por la mente, en mi caso, trato de llevarlas a cabo con el afán de que, pues, de no despegarme, cumplir lo más que se pueda. Sin embargo, las características de la zona a veces me impiden, me limitan, pero trato de perseverar. En ese entendido, ahorita, en este momento acabo de escuchar una de las dudas que yo planteé en el Face. Ve que se creó un grupo. No le entendía bien ahí aún lo que acaba de comentar la doctora Gallardo, algo así, quien creo que es la administradora del grupo. Le preguntaba ahí sobre abrir la carpeta e integrar, creo que sí, como que la reacción, pero ya un poquito le entendí. Sin embargo, en mi caso sí me gustaría tener, estuve intentándolo llevar a cabo, escribir a través del correo, pero no, creo que no logré, no sé, por ahí algo falló. Entonces, voy a lo siguiente. A veces sí me hace falta alguien que me pudiera apoyar. No podía entrar a los grupos que ya se formaron. El día 6 se crearon. El hecho de que no estuve en esa sesión, ¿yo ya estoy fuera de los grupos o todavía tengo oportunidad para integrarme a algún grupo? Intenté también comunicarme con alguien de los que ahí venían su correo, pero no logré con el afán de que me asesoraran. Entonces, dejo ahí mis planteamientos y si algo todavía puedo participar con los grupos, para mí sí sería interesante porque así podría yo interactuar con ellos. Gracias, doctora. Sí puedes integrarte todavía, Julio César. Y en el plan original de los equipos, tú estabas considerado en el equipo que ahora es el número 3. Entonces, ¿el 4?
Entonces le voy a pedir, que lo veo todavía por aquí, que se ponga en contacto contigo para que te platiquen qué van y puedan entonces ponerse a trabajar, pero sí tienes oportunidad todavía. Lo que sí estaría bien es que si algunas de las sesiones no puedes estar, justo veas el video de la sesión para que vayas manteniendo el hilo de lo que vamos haciendo y así puedas estar al corriente de las sesiones, ¿vale? Muchas Julio gracias. César, sí, ok. De todos modos, recuerden que en el Drive está el directorio completo para que ahí puedan encontrar sus correos. Si no, igual Daniel los pone en contacto con el equipo para que ahí ya por correo, si te es más fácil, Julio César, ya se pongan en contacto. ¿Sale? Entendido, gracias. A ti. Muy bien. Bueno, pues aclarada la duda y dados los avisos, no me resta y nos resta al equipo docente que agradecerles nuevamente su participación e invitarles y solicitarles su puntualidad para dentro de hoy en 8 para no rebasar los minutos. A veces ahorita hemos rebasado 10, pero es porque a veces tenemos que estar esperando. Ya sé que es difícil para todas y todos la puntualidad, pero hagamos un esfuerzo, una procuración de que así sea. De todas maneras, se les da entrada a la hora que lleguen, sobre todo quienes trabajan y ya avisaron que van a llegar un poquito más tarde. Bueno, pues muchas gracias y hasta dentro de hoy en 8. Un merecido. Gracias a todos, a todos, a todas. Gracias a Belén también. Gracias, Belén. A todo el equipo docente. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Excelente noche. Gracias, Hasta doctora luego. Barbón. Excelente su ponencia. Muchas gracias, doctora Gracias, Barbón. gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nos vamos. ¿Quién porque grabó? ya se van a las 8. ¿Quién grabó, digo? Yo grabé. Ok, bueno, gracias, Ana.